Hola a todos los buscadores de la verdad. ¿Alguna vez se han detenido a pensar si lo que siempre les han dicho sobre Dios, la libertad y la obediencia es, quizás, una historia a medias? Y si esa fe que promete liberarlos, esa misma fe, fuera en realidad la forma más sutil y profunda de esclavitud. Prepárense, porque lo que estamos a punto de desvelar hoy podría cambiar para siempre su percepción de la fe, del poder y de lo que significa ser verdaderamente libre. Antes de sumergirnos en esta revelación que sacudió los cimientos del mundo, quiero que se tomen un momento. ¿Desde qué país nos están acompañando hoy? ¿Qué hora es donde ustedes están ahora mismo mientras deciden enfrentar esta verdad incómoda? Si están con su celular en la mano, podrían darnos un me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más personas, a esas mentes curiosas que también anhelan la verdadera realidad. Y si conocen a alguien, un amigo, un familiar que necesita escuchar esto, compartan este video con ellos. Puede ser el inicio de una conversación que cambie sus vidas. Imaginen esto, el siglo XVII, un tiempo de fanatismo, de dogmas inquebrantables, de hogueras y persecuciones en nombre de una verdad supuestamente absoluta. En medio de este escenario opresivo, surge un hombre. No un guerrero, no un líder político, sino un pensador, un visionario. Su nombre era Baruch Spinoza, y sus ideas eran tan explosivas, tan radicalmente diferentes a todo lo establecido, que la propia religión organizada lo consideró el enemigo público número uno. ¿Se imaginan el nivel de amenaza que un solo hombre, con solo sus ideas, podía representar para imperios enteros, para la fe de millones? Spinoza fue excomulgado, perseguido. Sus libros, esa chispa de conocimiento que él intentaba encender en la oscuridad de la ignorancia, fueron quemados públicamente. Fue condenado al ostracismo, al silencio. Pero, ¿por qué? ¿Qué verdad tan aterradora reveló este hombre para merecer tal castigo, tal anatema? La respuesta, queridos amigos, reside en su audacia para desafiar lo incuestionable, para mirar a Dios, al mundo y a nosotros mismos de una manera que nadie antes se había atrevido. Spinoza desveló que el mandamiento sagrado, el pilar de la obediencia religiosa, no era un camino hacia la liberación, sino una intrincada red de control. Él demostró que el miedo y la esperanza, lejos de ser virtudes espirituales, son las cadenas invisibles que nos atan. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Es una inmersión profunda en la mente de un genio que desmanteló la ilusión. ¿Están listos para enfrentar la verdad tras el mandamiento sagrado? La historia de Baruch Spinoza es un testimonio de la valentía intelectual en un mundo que prefería la conformidad. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en el coraje que se necesita para desafiar una tradición milenaria, para oponerse a toda una comunidad que te crió y te formó, sabiendo que el precio podría ser la soledad absoluta, la marginación o incluso la muerte? Ese fue el destino de un joven de apenas 24 años en el vibrante, pero a menudo intolerante, Ámsterdam de 1656. El 27 de julio de 1656 se emitió un decreto que resonaría a través de los siglos, un eco de la intolerancia que perseguía a las mentes libres. Los líderes de la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam pronunciaron un cherem contra Baruch Spinoza. ¿Qué significaba ese cherem, esa excomunión? No era una simple expulsión, era una condena a la muerte social, a la aniquilación existencial. El edicto rezaba, con la ayuda de los santos y con el consentimiento de toda esta santa congregación, ante los santos libros, con los 613 preceptos que están escritos en ellos, y el serafim, excomulgamos, anatematizamos, maldijimos y abominamos a Baruch de Spinoza. Y continuaba con una letanía de maldiciones bíblicas, de una brutalidad escalofriante. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al salir y maldito sea al regresar. Que el Señor nunca lo perdone ni lo conozca.
que la ira y el enojo del Señor ardan contra este hombre y que todas las maldiciones escritas en el libro de la ley caigan sobre él. Pero no se detenía ahí. El decreto prohibía a cualquiera hablar con él, leer sus escritos, estar bajo el mismo techo o incluso acercarse a él. ¿Pueden imaginarse la magnitud de esa condena? Convertirse de la noche a la mañana en un fantasma, en un paria, en un ser inexistente para todo su mundo. Pero ¿por qué tal ferocidad contra un hombre tan joven? ¿Qué ideas tan peligrosas esgrimía Spinoza para provocar tal reacción en su propia comunidad, en una ciudad que, irónicamente, era considerada un refugio para la tolerancia en una Europa convulsa? La respuesta radica en el contexto explosivo del siglo XVII. Europa era un polvorín. Las guerras de religión, herencia de la Reforma protestante, habían devastado continentes, dejando un rastro de muerte y destrucción. La Inquisición todavía operaba con mano de hierro, quemando herejes y brujas. La Iglesia, ya fuera católica o protestante, ejercía un poder absoluto, no solo sobre los cuerpos, sino sobre las mentes de sus feligreses. Dogmas inmutables dictaban cada aspecto de la vida, desde la moral hasta la política, desde la ciencia hasta el arte. Cuestionar la religión no era un ejercicio académico, era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Podemos entender, desde nuestra perspectiva actual, lo que significaba vivir en un mundo donde un pensamiento incorrecto podía llevarte a la tortura o a la hoguera. Spinoza vivía en ese mundo. Baruch, cuyo nombre hebreo significaba bendito, había nacido en 1632 en una familia de comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición en la península ibérica, buscando refugio en la relativa libertad de Holanda. Desde muy joven, Spinoza mostró una inteligencia prodigiosa. Fue educado en la estricta tradición judía ortodoxa, aprendiendo hebreo, la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Absorbió la filosofía medieval judía con pensadores como Maimónides, que intentaron conciliar la fe con la razón aristotélica. Pero algo en la mente de Spinoza no se conformaba con la obediencia ciega. ¿Será que su propia herencia, la de una familia que había sido perseguida por su fe, le hizo cuestionar la naturaleza de la fe misma y la autoridad que la imponía? Fue durante sus estudios que Spinoza entró en contacto con las ideas del gran filósofo francés René Descartes. La filosofía cartesiana, con su énfasis en la razón, en la duda metódica y en la búsqueda de verdades claras y distintas, fue una revelación para él. Descartes había postulado que el conocimiento verdadero se derivaba de la razón pura, no de la autoridad ni de la tradición. Para Spinoza esto fue como abrir una ventana en una habitación oscura. La razón se presentaba no solo como una herramienta, sino como una nueva divinidad capaz de desvelar los misterios del universo sin necesidad de intermediarios divinos o revelaciones dogmáticas. Además de Descartes, Spinoza se nutrió de la efervescencia intelectual de los Países Bajos, un centro de pensadores libres y heterodoxos. Conoció a disidentes religiosos, a filósofos que exploraban los límites del conocimiento y la política. Cada nueva idea era un clavo más en el ataúd de la ortodoxia que lo había formado. El momento de la ruptura no fue repentino, sino el resultado de una acumulación de intuiciones, de preguntas sin respuesta satisfactoria. Fue el momento en que Spinoza, con una convicción inquebrantable, dijo no a la tradición, no solo a los ritos y dogmas de su comunidad, sino a la propia concepción de un Dios personal, antropomórfico, que recompensaba y castigaba. ¿Se atreverían ustedes, hoy, a desafiar la concepción de Dios que les ha sido inculcada desde la infancia, si su razón les dijera que hay otra verdad? Las primeras intuiciones de Spinoza, las semillas de su filosofía peligrosa, comenzaron a germinar. Él veía a Dios no como un ser trascendente, sentado en un trono celestial, interviniendo caprichosamente en los asuntos humanos. Para Spinoza, Dios era la naturaleza misma, la totalidad de la existencia, la sustancia infinita de la cual todo lo que percibimos es un modo, una expresión. Deus sive natura,
Dios o la naturaleza. Esta era la ecuación blasfema, la identidad que horrorizó al mundo teológico y que destruiría la teología tradicional tal como se conocía. ¿Pueden sentir el impacto de esta idea? Si Dios es la naturaleza, entonces no hay un allá arriba, no hay un reino separado y superior. Dios no es un ser personal con voluntades, deseos o emociones humanas. Esto elimina el Dios que recompensa la fe y castiga la desobediencia. Se vuelve absurdo orar a un Dios que no tiene voluntad de cambiar de opinión, porque Él es la totalidad de todo lo que es, inmutable en sus leyes eternas. Spinoza, con su lógica fría e implacable, argumentaba que las religiones, en su necesidad de control, habían creado a Dios a imagen y semejanza del hombre, proyectando nuestras propias pasiones y limitaciones en el infinito. ¿No es eso una forma de idolatría? Esta visión espinosista de una divinidad inmanente tiene consecuencias revolucionarias. Si Dios es naturaleza, entonces la santidad no se encuentra en templos o rituales, sino en cada hoja que cae, en cada piedra, en cada estrella, en cada proceso del universo. No necesitamos intermediarios, sacerdotes o textos sagrados para encontrar lo sagrado, porque lo sagrado está en todas partes, accesible a través de la comprensión racional. Esto significa que los milagros, tal como los entendemos, interrupciones divinas de las leyes naturales, son imposibilidades lógicas en el sistema de Spinoza. No existen milagros, solo nuestra ignorancia de las causas naturales que los producen. El universo, la naturaleza, Dios, no tiene un propósito antropocéntrico, no existe para nosotros. Esto implica la muerte de la teleología, la idea de que todo en la naturaleza tiene un fin o un diseño divino preestablecido para el hombre. Para algunos, esta visión es profundamente liberadora, rompiendo las cadenas del dogma y el miedo. Para otros, es aterradora, vaciando el universo de un propósito familiar y reconfortante. ¿Cómo reaccionarían ustedes si la ciencia o la filosofía les revelara que el cosmos no tiene un propósito específico para la humanidad? Serían liberados o asustados por esa verdad. Pero la filosofía de Spinoza no se detuvo en la naturaleza de Dios. Su mirada penetrante se volvió hacia la naturaleza humana, y lo que descubrió fue aún más disruptivo para la concepción tradicional de la libertad y la moralidad. Spinoza argumentó que nuestra creencia en el libre albedrío es, en gran medida, una ilusión, un engaño de nuestra propia conciencia. ¿Creen que eligen libremente sus pensamientos, sus deseos, sus acciones? Spinoza diría que no, o al menos no de la manera que ustedes creen. Para ilustrar esta idea, Spinoza utilizó una de sus metáforas más devastadoras, la de la piedra que piensa que vuela libremente. Imaginen una piedra siendo lanzada al aire. Mientras vuela, si la piedra tuviera conciencia, podría creer que está eligiendo su trayectoria, que está decidiendo en cada instante hacia dónde ir. Pero por supuesto, la piedra está siendo impulsada por una fuerza externa y sigue las leyes inmutables de la física. Su voluntad de volar es simplemente la conciencia de su movimiento, no la causa de su movimiento. ¿No es esta una imagen inquietante? Nos sentimos libres porque somos conscientes de nuestros deseos y voliciones, pero no somos conscientes de las causas que nos determinan a desear y querer lo que queremos. Confundimos la conciencia de nuestros deseos con la libertad de elegirlos. ¿Cuántas veces han creído que tomaron una decisión libremente solo para darse cuenta, en retrospectiva, de que estaban condicionados por sus emociones, sus experiencias pasadas o incluso por influencias que ni siquiera percibieron en ese momento? Spinoza postuló un determinismo universal. Todo en la naturaleza, desde la estrella más lejana hasta el más pequeño de nuestros pensamientos, sigue leyes necesarias. No hay excepciones. La libertad absoluta, la idea de poder actuar completamente al margen de cualquier causa,
es para Spinoza una contradicción lógica. Somos parte de una cadena infinita de causas y efectos que nos gobiernan. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones no surgen de la nada. Son el resultado necesario de estados anteriores de nuestra mente y cuerpo, que a su vez son el resultado de otros estados, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Cómo es posible aceptar esta idea sin caer en la desesperación o el fatalismo? Aquí reside la brillantez de Spinoza y lo que lo diferencia de un determinista pasivo. Para él, la libertad no es la ausencia de determinación, sino la comprensión de esa determinación. No somos libres de las causas, sino libres a través del conocimiento de esas causas. La verdadera libertad radica en nuestra capacidad de entender por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos lo que sentimos. Cuando somos conscientes de las causas que nos impulsan, cuando comprendemos las leyes de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza en general, podemos empezar a actuar de acuerdo con nuestra razón, en lugar de ser arrastrados ciegamente por nuestras pasiones. Es una diferencia crucial. No se trata de hacer lo que queremos, ya que nuestros deseos están determinados, sino de entender por qué queremos lo que queremos y a través de ese entendimiento alinear nuestras acciones con nuestra verdadera naturaleza racional. La libertad, para Spinoza, es una potencia de actuar según nuestra propia esencia, una vez que hemos comprendido esa esencia. Las implicaciones prácticas de esta visión son profundas y transformadoras. Si nuestras acciones están determinadas, ¿qué pasa con conceptos como la culpa, el mérito, el castigo y la recompensa, tal como los entendemos tradicionalmente? Para Spinoza, la culpa y el mérito, en el sentido de una elección libre en un vacío, son conceptos problemáticos. No significa que no seamos responsables de nuestras acciones, sino que nuestra responsabilidad se redefine. Dejamos de juzgar a los demás y a nosotros mismos con base en una noción ingenua de libre albedrío, y empezamos a comprender. La moral se transforma de un sistema de juicio y condena a uno de comprensión y compasión. En lugar de buscar venganza por un acto malo, buscaríamos entender las causas que llevaron a ese acto y a través de ese entendimiento encontrar soluciones. ¿No sería este un mundo radicalmente diferente? Un mundo donde la sabiduría prevalece sobre el juicio, donde la comprensión reemplaza la condena. El pensamiento de Spinoza, con su visión de un Dios naturaleza inmanente y de un determinismo universal, tuvo un impacto devastador en la concepción tradicional de la religión, especialmente en sus formas organizadas. Para Spinoza, la religión organizada se construía sobre dos pilares psicológicos fundamentales: el miedo y la esperanza, que él consideraba las cadenas invisibles que atan a los hombres y los mantienen en la subyugación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las religiones, a lo largo de la historia, han cultivado sistemáticamente el miedo en sus fieles? La anatomía del miedo religioso es simple y efectiva. Se basa en el terror a la muerte, a lo desconocido, al castigo divino eterno. Se crea artificialmente el concepto de culpa y pecado, infundiendo en los individuos una sensación de insuficiencia e impureza que solo puede ser redimida a través de la obediencia a la autoridad religiosa. El infierno, el purgatorio, la condenación eterna son herramientas poderosas para paralizar la razón y forzar la obediencia. Cuando uno está aterrorizado por lo que podría suceder después de la muerte, ¿no es más fácil aceptar cualquier dogma, cualquier ritual, cualquier autoridad que prometa un escape o una salvación? El miedo, en este contexto, no es un sentimiento natural, sino una herramienta calculada de control. Y si el miedo es el látigo, la esperanza es la zanahoria que mantiene a las masas caminando en la dirección deseada. Las religiones prometen recompensas futuras, el paraíso, la vida eterna, la salvación, la prosperidad en esta vida como signo de gracia divina. ¿Y qué ocurre con estas promesas? A menudo nunca llegan o son pospuestas indefinidamente aún más allá. Esta esperanza de un futuro glorioso
actúa como una cadena dorada, impidiendo la acción en el presente, desviando la energía de la transformación social o personal hacia una pasividad resignada. El paraíso prometido no es solo una recompensa, sino también un instrumento de pacificación social. ¿Para qué luchar por la justicia en este mundo si la verdadera felicidad y perfección están reservadas para el próximo? Spinoza observó que la esperanza y el miedo son dos caras de la misma moneda de la superstición, mantenidas vivas por la incertidumbre de la vida y el temor a lo desconocido. Ambas impiden que el hombre piense y actúe de forma autónoma. Aquí entra en juego la superstición, que para Spinoza no era solo una creencia irracional, sino un sistema de control. Los rituales, los dogmas, las oraciones mecánicas, los ídolos, todos sustituyen el pensamiento crítico y la comprensión racional. La superstición crea rebaños obedientes, individuos que prefieren la comodidad de una certeza falsa a la angustia de una verdad compleja. ¿Por qué las autoridades religiosas y políticas han cultivado intencionalmente la ignorancia a lo largo de la historia? Porque un pueblo ignorante y supersticioso es un pueblo fácil de manipular. La superstición actúa como una droga, aliviando la ansiedad existencial al ofrecer explicaciones simples y mágicas para lo inexplicable. No es más fácil creer en un Dios que envía la lluvia o cura enfermedades que esforzarse por entender los complejos sistemas meteorológicos o la fisiología humana. Spinoza también se sumergió en la psicología de las multitudes religiosas. Cuando la razón individual se suspende en el fervor colectivo de una congregación, el contagio emocional es poderoso. Las emociones, el éxtasis, el miedo compartido, la fe colectiva anulan la conciencia crítica del individuo. Las personas, en su búsqueda de pertenencia y consuelo, a menudo prefieren las certezas falsas de la multitud a las dudas verdaderas de la soledad intelectual. El papel de la autoridad carismática en esta dinámica es crucial. El profeta, el sacerdote, el gurú, actúa como un canal para el divino, manipulando las masas a través de la emoción y el miedo en lugar de la razón. Hemos aprendido algo de la historia, de las innumerables veces que el fervor religioso ha sido explotado para fines políticos o de poder, llevando a guerras, persecuciones y tiranías. Y si las emociones eran herramientas de control, ¿qué hay de los propios textos sagrados, de esas escrituras que son consideradas la palabra inmutable de Dios? Spinoza se atrevió a aplicar la razón a la Biblia misma, una audacia sin precedentes para su época, y el resultado fue, una vez más, devastador para el poder religioso. Spinoza argumentó que la Biblia, lejos de ser un texto dictado literalmente por Dios, es un producto histórico y humano. Refleja la época, la cultura, las preocupaciones y las limitaciones de sus autores. ¿Cómo es posible que un texto escrito por pastores, reyes y profetas de la antigüedad sea la palabra literal de un Dios infinito e inmutable, sin rastro de la influencia humana? Él demostró que los conceptos de Dios en el texto bíblico evolucionaron a lo largo del tiempo, de un Dios tribal y guerrero a uno más universal y misericordioso, reflejando el desarrollo moral y social de los pueblos que lo escribieron. Spinoza observó cómo intereses políticos y sociales moldearon la formación del canon bíblico, decidiendo qué libros eran inspirados y cuáles no, a menudo con la intención de consolidar el poder de una autoridad religiosa o política. Tratar la Biblia como historia literal o ciencia literal es, para Spinoza, un error categorial, es decir, un error fundamental en la forma de entender el tipo de texto que es. Spinoza fue un pionero del método crítico de interpretación bíblica. Él insistió en que las escrituras deben leerse como cualquier otro texto antiguo, utilizando la razón y el contexto histórico para comprender su significado. No debemos asumir que cada palabra es literalmente cierta o que contiene verdades científicas o filosóficas ocultas. La importancia del contexto histórico es primordial. Para entender un pasaje, debemos saber quién lo escribió,
cuándo lo escribió, para quién lo escribió y con qué propósito. Spinoza entendió que la Biblia está llena de alegorías, metáforas, parábolas y poesía, y que interpretarlas literalmente es perderse su verdadero mensaje. El papel de la razón es crucial. La razón nos permite distinguir la sabiduría moral de las supersticiones obsoletas, las verdades universales de las particularidades culturales. ¿Por qué tendríamos que apagar nuestra razón para leer un libro, incluso si se le llama sagrado? Para Spinoza, la función social de las narrativas religiosas era principalmente moral y pedagógica. Los mitos y las historias bíblicas no eran verdades literales, sino formas de educar moralmente a un pueblo que aún no estaba listo para la comprensión filosófica. La verdad literal y la verdad moral son diferentes. Una historia puede no ser históricamente exacta, pero puede contener una profunda sabiduría moral. Las parábolas, por ejemplo, funcionan mucho mejor que los mandamientos explícitos para transmitir principios éticos. Al contar historias de amor, de justicia, de compasión, la Biblia inspira comportamientos morales sin necesidad de que la gente crea en milagros o intervenciones divinas. La tarea que Spinoza nos legó es la de liberar el mensaje moral del dogma, separar los profundos y útiles enseñamientos éticos de las supersticiones obsoletas y del autoritarismo que a menudo los envuelve. La esencia moral del mensaje bíblico, el amor al prójimo, la justicia, la compasión, no depende de la creencia en lo sobrenatural o en la autoridad de una institución. Spinoza nos invita a preservar la sabiduría sin aceptar el autoritarismo. La Biblia, despojada de sus vestiduras dogmáticas, puede ser leída como una literatura de transformación humana, una fuente de inspiración para la virtud, no como un manual de obediencia ciega. ¿No sería esto un camino más honesto y liberador para interactuar con los textos que han moldeado civilizaciones? Pero si el miedo y la esperanza eran herramientas de control y las escrituras eran productos humanos, ¿qué hay de los profetas y los milagros, esos supuestos instrumentos directos de la voluntad divina? Spinoza, con su implacable racionalismo, no dejó piedra sin remover, desmascarando estos elementos como pilares del poder religioso y político. Para Spinoza, la verdadera naturaleza de la profecía no radicaba en una comunicación directa y literal de Dios, sino en la capacidad imaginativa y el contexto histórico del profeta. Los profetas eran hombres con una imaginación vívida y una profunda comprensión de su tiempo y su cultura. Sus revelaciones reflejaban los conocimientos y las preocupaciones de su época, no verdades universales y atemporales dictadas desde lo alto. La profecía para Spinoza era una forma primitiva de psicología y política. A menudo eran discursos inspiradores diseñados para mover a las masas, para fortalecer la moral de una nación o para consolidar el poder de un líder. ¿Cómo distinguir un insight humano profundo, una comprensión intuitiva de la realidad o de las necesidades de un pueblo, de una supuesta comunicación divina? Spinoza nos invita a aplicar la razón a la profecía, a verla como un fenómeno humano, no como una imposibilidad metafísica. Los mitos de los milagros eran aún más problemáticos para Spinoza. En su sistema, donde Dios es la naturaleza y todo sigue leyes necesarias, los milagros son imposibilidades lógicas. Si un milagro es una violación de las leyes naturales, entonces sería una violación de la propia naturaleza de Dios. Y si Dios es perfecto e inmutable, ¿cómo podría violar sus propias leyes, que son una expresión de su ser? Para Spinoza, los llamados milagros no eran más que eventos naturales mal comprendidos. La gente ignorante de las verdaderas causas naturales atribuía a la intervención divina aquello que no podía explicar. La función política de los milagros era evidente: validar la autoridad religiosa. Un líder religioso que podía realizar milagros ganaba una credibilidad y un poder inmensos sobre las masas. Era una forma de legitimación del poder por la vía del asombro y el temor. La ciencia, con su avance inexorable,
ha disuelto progresivamente el reino de lo sobrenatural, explicando cada vez más fenómenos que antes se atribuían a lo divino. ¿No es más honrado admitir nuestra ignorancia y buscar explicaciones racionales que atribuir todo a lo mágico? Aquí se revela la instrumentalización del sagrado por el poder. A lo largo de la historia, los líderes religiosos y políticos han usado el divino para legitimar su autoridad y mantener al pueblo bajo control. La alianza histórica entre el trono y el altar, entre el poder secular y el poder religioso, es una constante. Los gobernantes usaban la religión para justificar su derecho a gobernar, derecho divino de los reyes. Y las iglesias usaban el apoyo estatal para consolidar su propio poder y suprimir la disidencia. Cuestionar los milagros o la autoridad religiosa no era solo un acto de herejía, sino un acto de subversión política. Las élites siempre han tenido un interés en mantener al pueblo supersticioso, porque un pueblo que cree en milagros y dogmas irrefutables es un pueblo que no cuestiona el poder establecido. No ven la siniestra conveniencia de mantener a las masas en un estado de credulidad, y esto nos lleva a la psicología de la credulidad. ¿Por qué las personas quieren creer en lo sobrenatural? Spinoza entendió que hay un profundo confort psicológico en las explicaciones mágicas. En un mundo lleno de incertidumbre, de sufrimiento, de injusticia, las explicaciones simples y las promesas de un más allá ofrecen consuelo. Lo extraordinario, lo milagroso, compensa la monotonía y las dificultades de la vida ordinaria. La seducción del misterio es poderosa, mucho más atractiva para muchos que el arduo trabajo de la comprensión racional. Es más fácil creer en un Dios que hará todo por ti que asumir la responsabilidad de tu propia vida y de tu propia razón. ¿Es la búsqueda de milagros una expresión de esperanza o de una profunda negación de la realidad? A pesar de su crítica implacable a la religión organizada, Spinoza no era antirreligioso en el sentido de que negase toda forma de espiritualidad. Por el contrario, él postulaba una religión natural, una espiritualidad que, lejos de someter, liberaba la mente y el alma. Para Spinoza, la verdadera religiosidad no se encuentra en dogmas, ritos o intermediarios, sino en el amor a la sabiduría. Es una devoción que surge de la comprensión racional de la naturaleza, de ese Dios que es la totalidad de la existencia. Es un amor intelectual, una beatitud que se alcanza al entender las leyes inmutables del universo. La ética, es decir, el vivir de acuerdo con la razón, el cultivar las virtudes y el amar al prójimo, es para Spinoza la única forma auténtica de culto. Si Dios es todo lo que existe, si somos modos de Dios, entonces amar al prójimo no es solo un mandamiento moral, sino una forma de amar a Dios, naturaleza en su manifestación humana. ¿No es esto una forma de espiritualidad profunda, accesible a todos, sin necesidad de iglesias, sacerdotes o supersticiones? Spinoza, con su experiencia de la excomunión, entendió perfectamente la corrupción de las instituciones religiosas. Observó cómo las organizaciones religiosas, con el tiempo, traicionan su misión original. El problema de la jerarquía es fundamental. Al introducir intermediarios entre el hombre y Dios, se crea una estructura de poder que inevitablemente se corrompe. Los enseñamientos originales se transforman en instrumentos de poder, de control, de enriquecimiento. La institucionalización de la espiritualidad, para Spinoza, es a menudo su destrucción, porque la espiritualidad auténtica es una búsqueda personal, una relación directa con el absoluto que no necesita mediación ni burocracia. Es crucial entender la diferencia entre fe y superstición en el pensamiento espinosista. La fe, para Spinoza, no es una creencia ciega en lo irracional, sino una confianza profunda en el orden racional del universo. Es la convicción de que el cosmos es inteligible, que la razón humana es capaz de comprender sus leyes.
Esta fe verdadera no teme la investigación, no teme la crítica, porque sabe que la verdad solo puede fortalecerla. La superstición, por otro lado, es miedo disfrazado de devoción, es la aceptación acrítica de lo inexplicable. La superstición es la enemiga de la razón y de la verdadera libertad. Están dispuestos a discernir entre una fe que ilumina y una superstición que ciega. El camino individual hacia lo sagrado es, para Spinoza, el único camino auténtico. La experiencia directa, el conocimiento personal, la comprensión racional de la naturaleza son superiores a cualquier mediación institucional. No necesitamos sacerdotes que nos digan qué creer o cómo vivir. No necesitamos rituales vacíos que nos impongan una obediencia externa. No necesitamos dogmas que encadenen nuestra mente. La democratización de lo sagrado a través de la razón es la promesa de Spinoza. Cada persona tiene la capacidad de encontrar su propia relación con el absoluto, de comprender las verdades eternas por sí misma. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros asumiera la responsabilidad de su propia búsqueda de la verdad en lugar de delegarla a otros? Y es aquí donde llegamos al corazón de la filosofía de Spinoza, la libertad a través del conocimiento. Para Spinoza, la famosa frase «la verdad os hará libres» no era una metáfora religiosa, sino una afirmación literal y filosófica. El conocimiento es liberación. ¿Cómo? Porque comprender las causas que nos impulsan nos libera de ser esclavos de sus efectos. Si somos conscientes de que nuestras pasiones, nuestro miedo, nuestro odio, nuestra envidia, nuestra alegría ciega, son fuerzas que nos arrastran sin que las entendamos, entonces estamos en un estado de esclavitud. Somos como la piedra que cree volar libremente, pero está siendo lanzada. La libertad imaginaria es la ilusión de que elegimos sin saber por qué. La libertad real es la comprensión de las causas que nos determinan. La ignorancia, por lo tanto, es siempre esclavitud. Un hombre ignorante de las leyes de la física será esclavo de la gravedad. Un hombre ignorante de las leyes de la mente será esclavo de sus pasiones. Spinoza nos enseñó una geometría de las emociones. Las pasiones ciegas, esas emociones que nos dominan y nos impiden actuar racionalmente, nos esclavizan. Pero una vez que comprendemos la naturaleza de esas pasiones, cuando las vemos como efectos necesarios de causas específicas, cuando las analizamos con la misma frialdad con que un geómetra estudia figuras, pierden su poder sobre nosotros. El conocimiento racional de las emociones tiene un poder transformador. Es la alquimia spinocista, transformar la pasividad de la pasión en la actividad de la acción. No se trata de reprimir las emociones, lo cual es imposible, sino de comprenderlas tan profundamente que ya no nos controlen. Cuando comprendemos por qué sentimos celos, o ira, o tristeza, podemos empezar a manejarlas, a actuar de acuerdo con nuestra razón y no simplemente reaccionar. ¿No es esto un camino hacia la verdadera maestría sobre uno mismo? El culmen de la filosofía de Spinoza es lo que él llamó la beatitud intelectual. Es el éxtasis que se experimenta al comprender la experiencia mística del filósofo. No es una experiencia sobrenatural, sino una alegría profunda y serena que surge del conocimiento de Dios, naturaleza. Conocer a Dios, naturaleza, es la mayor felicidad posible, porque es comprender la verdad de la existencia, la interconexión de todo. La mente que comprende verdades eternas participa de la eternidad. La filosofía, para Spinoza, no es un mero ejercicio intelectual, sino una práctica espiritual, un camino hacia la salvación y la felicidad genuinas en esta vida, no en un más allá. Así es como llegamos al sabio libre. Spinoza nos pinta el retrato de un hombre verdaderamente libre, aquel que vive sin miedo, sin odio, sin esperanzas vanas. No es un hombre sin emociones, sino un hombre que comprende sus emociones y actúa racionalmente. Alcanza una serenidad que viene de la aceptación racional de la necesidad de todo lo que existe. El sabio, para Spinoza, es el único verdaderamente religioso, porque su devoción es el amor por la verdad, por la comprensión, por la propia naturaleza de la que él mismo es parte.
podríamos aspirar a esta forma de libertad, a esta forma de existencia, donde la razón nos guía a la serenidad y la felicidad. La influencia de Spinoza, a pesar de su excomunión y la censura de sus obras, fue una revolución silenciosa. Sus ideas, como una corriente subterránea, fluyeron por Europa, transformando el mundo de una manera que la Inquisición nunca pudo detener. El legado oculto de Spinoza es inmenso. Aunque muchos pensadores no lo citaran directamente por miedo a la persecución, sus ideas permeaban el aire intelectual. Spinoza es el padre secreto de la modernidad. Su visión de la razón, de la naturaleza, de la política, influenció a figuras clave del iluminismo, como John Locke, que a su vez inspiró las democracias modernas, o Gotthold Ephraim Lessing, un campeón de la tolerancia religiosa. Sus conceptos resuenan en la obra de grandes filósofos alemanes como Immanuel Kant y Georg Hegel, quienes, aunque lo criticaran, no podían ignorar su radicalidad. Incluso Karl Marx, con su materialismo histórico, tiene ecos spinozistas en su énfasis en las fuerzas históricas y económicas que determinan la sociedad. ¿Cómo es posible que un hombre excomulgado, cuyo nombre era un anatema, se convirtiera en un profeta de la razón, cuya influencia es innegable en la configuración del mundo moderno? Una de las contribuciones más fundamentales de Spinoza fue la separación definitiva entre Estado e Iglesia. Spinoza fue uno de los primeros en fundamentar filosóficamente la laicidad del Estado. Argumentó que la mezcla de política y religión corrompe a ambas. La religión, cuando se mezcla con el poder político, se convierte en un instrumento de tiranía y control, perdiendo su verdadera esencia moral. El Estado, a su vez, al intentar imponer una fe, traiciona su propia función de proteger la libertad de sus ciudadanos. Para Spinoza, la tolerancia no era una mera bondad moral, sino una necesidad racional para la paz y la estabilidad social. Un Estado que permite la libertad de pensamiento y de culto, siempre que no ponga en peligro la paz pública, es un Estado más fuerte y justo. El Estado debe ser un protector de la libertad de pensamiento, no un carcelero de la mente. Además, Spinoza defendió la democracia como el sistema más racional de gobierno. ¿Por qué? Porque la democracia, al permitir la participación política y la libertad de expresión, fomenta el desarrollo de la razón en los ciudadanos. Cuando las personas son libres de pensar, de debatir, de argumentar, su capacidad de razonamiento se fortalece. La educación se convierte en la base de la libertad democrática, porque solo un pueblo esclarecido, un pueblo que comprende las leyes de la naturaleza y de la sociedad, no se dejará tiranizar por el miedo o la superstición. Un pueblo que no razona es un pueblo fácil de manipular por demagogos y tiranos, sean estos religiosos o seculares. La promesa de Spinoza está aún por cumplirse. Sus ideas, a pesar de los siglos transcurridos, siguen siendo revolucionarias y necesarias. En nuestro propio siglo XXI, seguimos enfrentando desafíos como el fundamentalismo religioso, el irracionalismo, la manipulación de masas a través de la desinformación. ¿Cómo aplicar las profundas verdades de Spinoza a los dilemas de nuestra era? La tarea de construir una civilización verdaderamente racional, libre de las cadenas de la superstición y el miedo, es una tarea inacabada. Spinoza nos dio las herramientas, el camino. La pregunta es si tenemos el coraje de recorrerlo. Hemos llegado al final de esta inmersión profunda en el pensamiento más peligroso y liberador de la historia humana. Spinoza, con su vida de aislamiento y su obra de brillantez sin igual, nos ha mostrado que la pregunta ¿la fe libera o somete? Tiene una respuesta clara, aunque perturbadora. La fe organizada, esa que se fundamenta en el miedo al castigo, en la esperanza de recompensas vanas y en la aceptación acrítica de la superstición, siempre ha sido y siempre será un instrumento de subyugación. Promete una libertad en un otro mundo para asegurar nuestra obediencia en este.
ofrece un consuelo emocional efímero a cambio de la renuncia al pensamiento crítico, a nuestra más preciada capacidad, la razón. Nos dice qué creer, cómo sentir y cómo actuar, porque teme más una mente libre que cualquier otra cosa. Es esa la libertad que anhelamos, una libertad condicionada por la obediencia. Pero existe, como nos mostró Spinoza, otro tipo de fe, una fe en la razón, una fe en la inmensa y ordenada naturaleza del universo, una fe en nuestra propia capacidad humana de comprender y transformar. Esta fe verdadera no demanda sumisión, sino que exige un coraje inquebrantable para pensar por uno mismo. No ofrece respuestas prefabricadas y cómodas, sino herramientas robustas para que cada uno de nosotros descubra la verdad por sí mismo. Es la fe de un científico que cree en la inteligibilidad del universo, la fe de un filósofo que confía en el poder de la razón para desvelar sus misterios. Spinoza pagó el precio más alto por atreverse a desvelar esta verdad. Fue excomulgado, perseguido, censurado, su nombre borrado de los registros. Pero sus ideas, como las verdades eternas que él buscaba, sobrevivieron porque son más fuertes que cualquier institución, más duraderas que cualquier dogma. Susurran en cada mente que osa cuestionar, en cada corazón que elige entender en lugar de simplemente obedecer. La elección, queridos amigos, es suya. ¿Elegirán la seguridad ilusoria de las cadenas doradas de la fe tradicional o abrazarán la libertad, a veces aterradora, del pensamiento autónomo? Spinoza no les ofrece un camino fácil, pero les muestra el camino hacia una vida verdaderamente plena, guiada por la razón y el amor intelectual de la naturaleza. Cabe a cada uno de ustedes decidir si tienen el coraje de recorrerlo. ¿Qué eligen? ¿La seguridad de la subyugación o el riesgo de la libertad genuina? Su respuesta no solo definirá su propia vida, sino que también influirá en el futuro de la humanidad. Sospechado que las historias que les contaron sobre lo divino, la libertad y la obediencia podrían ser solo una parte del rompecabezas, o quizás una elaborada construcción. ¿Y si esa misma fe que prometía liberarlos en realidad los mantenía atados de una forma tan sutil que ni siquiera lo percibían? Prepárense, porque lo que estamos a punto de descubrir hoy con Spinoza podría cambiar radicalmente su comprensión de la fe, del poder y de lo que significa ser verdaderamente libre. Antes de que nos sumerjamos en este viaje transformador que desafía siglos de pensamiento, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en este momento. ¿Qué hora es ahora mismo en su país, mientras se preparan para enfrentar verdades que podrían sacudir sus cimientos? Si tienen su celular a mano, ¿podrían darnos un me gusta en este instante? Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a que este mensaje esencial llegue a más mentes curiosas, a más personas que anhelan comprender la verdadera realidad. Y si conocen a alguien, un amigo, un familiar, un colega, que necesita escuchar esta perspectiva radical, no duden en compartirles este video. Podría ser la chispa que encienda una conversación vital. Imaginen el siglo XVII, una época de ferviente religiosidad, de dogmas inquebrantables, donde la disidencia intelectual era sinónimo de herejía y a menudo de muerte. En medio de esta atmósfera asfixiante emerge una figura singular, no un guerrero ni un líder político carismático, sino un pensador tranquilo, un visionario con una mente tan aguda que sus ideas resonarían por siglos. Su nombre era Baruch Spinoza y sus conceptos eran tan revolucionarios, tan peligrosamente subversivos para el statu quo, que la religión organizada lo designó como su enemigo más formidable. Pueden concebir el nivel de amenaza que un solo individuo, armado únicamente con la fuerza de su razón, podía representar para instituciones milenarias y para la fe de incontables millones. Spinoza fue excomulgado. Su nombre, anatema, sus escritos, esa luz que intentaba arrojar sobre la oscuridad de la ignorancia, fueron condenados a las llamas y a la prohibición eterna. Fue forzado al ostracismo más brutal, a un silencio impuesto.
Pero, ¿cuál era la verdad tan apocalíptica que este hombre se atrevió a revelar para merecer una condena tan implacable, tal condena moral y social? La respuesta, queridos amigos, radica en su audacia sin precedentes para cuestionar lo incuestionable, para percibir a Dios, al universo y a nosotros mismos bajo una luz completamente nueva. Spinoza desveló que el mandamiento sagrado, lejos de ser un camino hacia la redención, era, en esencia, una compleja herramienta de control. Demostró con una lógica inquebrantable que el miedo y la esperanza, lejos de ser virtudes divinas, son las cadenas invisibles que nos atan a la sumisión. Esta narrativa no es para los que prefieren la comodidad de la ignorancia. Es una inmersión profunda en la psique de un genio que desmanteló la ilusión capa por capa. Están verdaderamente listos para confrontar la verdad que yace oculta tras el mandamiento sagrado. La existencia de Baruch Spinoza y el profundo impacto de su pensamiento no pueden entenderse sin una inmersión en el convulso siglo XVII, una era de contradicciones extremas, donde el progreso científico y la brutalidad religiosa convivían de manera paradójica. Como un joven judío, educado en una comunidad que había huido de la persecución, pudo desarrollar ideas que lo convertirían en un paria para esa misma comunidad y para gran parte de la Europa de su tiempo? Ámsterdam, la ciudad natal de Spinoza, era en muchos aspectos un faro de tolerancia en medio de la tempestad religiosa que asolaba el continente. Era un refugio para protestantes perseguidos, para judíos sefardíes que, como la familia de Spinoza, huían de la Inquisición española y portuguesa. Esta libertad, sin embargo, era relativa y a menudo frágil, dependiente de un delicado equilibrio de poderes y de una cierta pragmática comercial que valoraba la estabilidad por encima del purismo doctrinal. Los Spinoza, inmigrantes portugueses, habían reconstruido sus vidas, prosperando en el comercio. Baruch, el hijo, fue dotado de una inteligencia precoz. Su educación inicial fue la de un joven judío ortodoxo ejemplar. Estudió el hebreo, las escrituras sagradas, el Talmud, las complejidades de la ley rabínica y los comentarios de filósofos judíos medievales como Maimónides. Este último intentó, de forma similar a los escolásticos cristianos, armonizar la revelación divina con la filosofía de Aristóteles. No es irónico que la misma educación rigurosa que buscaba anclarlo en la tradición le proporcionara las herramientas intelectuales para desmantelarla. Fue precisamente en el seno de esta efervescencia intelectual que Spinoza comenzó a cuestionar. A medida que profundizaba en sus estudios, y quizás influenciado por los librepensadores holandeses que se reunían en salones y discutían las nuevas ideas científicas y filosóficas que barrían Europa, sus dudas crecieron. La filosofía de René Descartes, el padre de la filosofía moderna, fue un punto de inflexión decisivo. Descartes, con su método de duda radical y su insistencia en la razón como única fuente de conocimiento verdadero, representaba una ruptura fundamental con la autoridad tradicional y religiosa. Si la verdad podía ser alcanzada a través de la razón pura y la lógica, ¿qué papel le quedaba a la fe ciega, a los dogmas que se presentaban sin necesidad de demostración racional? Spinoza abrazó la razón cartesiana no solo como un método, sino como una guía de vida, una nueva deidad, si se quiere. El punto de no retorno llegó con sus propias meditaciones sobre la naturaleza de Dios y la sustancia. Sus ideas comenzaron a divergir radicalmente de la ortodoxia judía y, de hecho, de la teología cristiana. Para Spinoza, la idea de un Dios personal que interviene en el mundo, que tiene emociones humanas, que se enoja o se alegra, era simplemente una proyección antropomórfica, una creación de la imaginación humana para sentirse seguro y explicar lo inexplicable. ¿Acaso no es una forma de arrogancia humana moldear al infinito a nuestra propia imagen finita? Spinoza sostenía que Dios no era un ser trascendente que existía fuera del universo, sino la naturaleza misma, la única sustancia infinita que existe, de la cual todo lo demás son modos o expresiones. Esta ecuación, Deus sive natura,
Dios o la naturaleza fue la chispa que encendió la hoguera de su excomunión. Imagina la audacia de afirmar que cada brizna de hierba, cada estrella, cada pensamiento, cada átomo es una manifestación de lo divino. Esto eliminaba la necesidad de un cielo separado, de ángeles y demonios, de milagros que desafían las leyes naturales. Si Dios es la naturaleza, entonces las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, inmutables e infranqueables. Por lo tanto, un milagro, entendido como una suspensión de las leyes naturales por intervención divina, era para Spinoza una imposibilidad lógica. No existen los milagros, solo existe nuestra ignorancia sobre las verdaderas causas de los fenómenos. ¿Significa esto que Spinoza era un ateo? Él mismo se habría reído de esa acusación. Para él, comprender a Dios como la totalidad de la existencia era la forma más profunda de piedad, de amor intelectual de Dios. Su crítica no era a la religiosidad, sino a la superstición, a la manipulación de la fe por el poder. La reacción de la comunidad judía fue brutal y swift. En 1656, el cherem, la excomunión más severa, se pronunció. Spinoza fue oficialmente separado de la nación de Israel. Fue una condena total. Nadie podía hablar con él, ayudarlo, leer sus escritos o siquiera acercársele. Pueden sentir el peso de ese aislamiento. Un joven de 24 años en la cúspide de su intelecto, convertido en un fantasma social, un apestado por atreverse a pensar diferente. ¿Cuántos de nosotros tendríamos la fortaleza para seguir adelante con nuestras convicciones ante semejante ostracismo? Spinoza, sin embargo, eligió el camino de la independencia. Se negó a aceptar un puesto de profesor en Heidelberg para preservar su libertad de pensamiento. Se dedicó a pulir lentes, una habilidad que le permitía mantenerse y continuar su trabajo filosófico en paz, lejos de la academia y de las presiones de la conformidad. Su vida se convirtió en un testamento de su filosofía: vivir de acuerdo con la razón, libre de las pasiones y de las cadenas externas. El ataque más frontal de Spinoza a la religión organizada no se limitó a su concepto de Dios o a su rechazo de los milagros. Su mirada penetrante se dirigió a las herramientas psicológicas que, según él, las instituciones religiosas utilizaban para mantener a las masas en un estado de obediencia y sumisión: el miedo y la esperanza, junto con la omnipresente superstición. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tantas religiones a lo largo de la historia parecen invertir tanto esfuerzo en cultivar el terror al castigo divino o la ilusión de una recompensa más allá de la vida? Spinoza, con una visión que se adelantaría siglos a la psicología moderna, desentrañó la anatomía del miedo religioso. Observó cómo las religiones explotaban la innata ansiedad humana ante la muerte y lo desconocido, la amenaza de un infierno eterno, de un purgatorio doloroso, de la condenación perpetua. No era solo una advertencia, sino una poderosa herramienta de control. Se creaba y se inculcaba artificialmente el concepto de culpa y pecado, infundiendo en los individuos una sensación profunda de insuficiencia, de impureza innata que solo podía ser redimida o lavada a través de la obediencia estricta a los dogmas y rituales impuestos por la autoridad religiosa. ¿Acaso no es más fácil manipular a una persona aterrorizada por su destino eterno? El miedo paraliza la razón, sofoca el espíritu crítico y facilita una obediencia ciega. La promesa de que la salvación solo puede obtenerse a través de la sumisión a ciertas doctrinas o a la mediación de ciertos líderes convierte el temor existencial en una palanca de poder inmensa. Piensen en las innumerables historias de condena, de sufrimiento post-mortem, que se han contado a través de los siglos. ¿No tienen acaso un propósito más allá de la mera instrucción moral? Para Spinoza, ese propósito era el control.
Pero si el miedo era el látigo para someter, la esperanza actuaba como la zanahoria que mantenía a las masas en movimiento, siempre persiguiendo una promesa elusiva. Las religiones prometen recompensas futuras, un paraíso idílico, una vida eterna sin sufrimiento, la salvación de la propia alma o incluso, en algunas corrientes, la prosperidad material en esta vida como signo de bendición divina. ¿Y qué pasa con estas promesas? A menudo se posponen a un futuro indefinido, a un más allá incognoscible, o son tan abstractas que nunca pueden ser verificadas en el presente. Esta esperanza de un futuro glorioso, de una redención postergada, funciona como una cadena dorada, bellamente labrada, que impide la acción en el presente. Desvía la energía humana que podría ser utilizada para transformar las injusticias de este mundo hacia una pasividad resignada, un fatalismo que espera la intervención divina o la recompensa póstuma. El paraíso no es solo un objetivo final, sino también un ingenioso instrumento de pacificación social. ¿Para qué luchar incansablemente por la justicia social, por la igualdad, por el bienestar en esta vida, si la verdadera felicidad y perfección están reservadas para la próxima, o si el sufrimiento terrenal es una prueba para una recompensa celestial? Spinoza, con su agudeza psicológica, comprendió que la esperanza y el miedo son dos caras de la misma moneda supersticiosa, ambas mantenidas vivas por la incertidumbre intrínseca de la existencia humana y el temor a lo desconocido. Ambas impiden que el hombre ejerza su razón de forma autónoma y actúe de acuerdo con su verdadera naturaleza. Aquí es donde Spinoza introduce el concepto de superstición, no solo como una creencia irracional, sino como un sofisticado sistema de control. Los rituales intrincados, los dogmas incuestionables, las oraciones mecánicas repetidas sin comprensión, la veneración de ídolos o reliquias, todos estos elementos, según Spinoza, sustituyen el pensamiento crítico y la búsqueda de la comprensión racional. La superstición crea rebaños dóciles, individuos que, en su necesidad de pertenencia y de respuestas simples, prefieren la comodidad de una certeza falsa a la angustia y el esfuerzo intelectual de una verdad compleja. ¿Por qué las autoridades religiosas y a menudo las políticas aliadas a ellas han cultivado y perpetuado intencionalmente la ignorancia a lo largo de la historia? La respuesta es simple y brutal. Un pueblo ignorante y supersticioso es un pueblo fácil de manipular. La superstición se convierte en una droga, un paliativo que alivia la ansiedad existencial al ofrecer explicaciones simples y mágicas para fenómenos que la razón aún no comprende. ¿No es acaso más reconfortante creer que un Dios personal cura las enfermedades o envía la lluvia, que esforzarse por comprender los complejos mecanismos biológicos o los intrincados sistemas meteorológicos? La fe ciega se vende como virtud, mientras que la curiosidad y la razón son tildadas de pecado. Finalmente, Spinoza se sumergió en la psicología de las multitudes religiosas. Cuando la razón individual se suspende en el fervor colectivo de una congregación, la dinámica del contagio emocional se vuelve abrumadora. El éxtasis compartido, el miedo colectivo, la fe comunal en un líder o en una narrativa pueden anular por completo la conciencia crítica del individuo. Las personas, en su búsqueda de consuelo, de identidad, de propósito, a menudo eligen la certeza reconfortante de la multitud por encima de las dudas incómodas de la reflexión solitaria. El papel de la autoridad carismática en esta dinámica es central. El profeta, el sacerdote, el gurú actúa como un supuesto canal para lo divino, manipulando las masas a través de la emoción pura, del temor y la promesa, en lugar de la lógica y la razón. ¿No hemos visto esto repetirse a lo largo de la historia, con el fervor religioso explotado para fines políticos o de poder, llevando a guerras santas, inquisiciones y tiranías que justifican las atrocidades en nombre de Dios?
Dios? La historia está llena de ejemplos de cómo la devoción incondicional, sin el tamiz de la razón, puede ser cooptada para las agendas más oscuras. Si las pasiones del miedo y la esperanza eran cadenas y la superstición un sistema de control, ¿qué decir de los textos sagrados, de esas escrituras que millones de personas consideraban la palabra inmutable de Dios, directamente revelada? Spinoza, con su valentía intelectual y su incisivo racionalismo, se atrevió a aplicar la misma crítica a la Biblia, una audacia sin precedentes que lo situaría en el epicentro de la controversia teológica. Su análisis, lejos de ser un ejercicio de fe ciega, fue un acto de crítica literaria y filosófica que desmanteló las pretensiones de infalibilidad divina. Spinoza argumentó de forma concluyente que la Biblia, lejos de ser un dictado literal de un Dios trascendente, era fundamentalmente un producto histórico y humano. ¿Cómo podía un texto, compilado a lo largo de siglos por pastores, reyes, profetas y escribas de diferentes épocas y culturas, ser la palabra directa e inalterada de un ser infinito e inmutable, sin mostrar rastros de las limitaciones o perspectivas de sus autores humanos? Spinoza demostró que los conceptos de Dios, de la moralidad e incluso de la historia en el texto bíblico evolucionaron significativamente a lo largo del tiempo. Pasaron de un Dios tribal y guerrero, a menudo con rasgos antropomórficos, a uno más universal, abstracto y misericordioso, reflejando el desarrollo moral, ético y social de los pueblos que lo escribieron y recopilaron. Él observó cómo los intereses políticos y las necesidades sociales de las comunidades jugaron un papel crucial en la formación del canon bíblico, en la decisión de qué libros eran considerados inspirados y cuáles no, a menudo con el objetivo de consolidar el poder de una autoridad religiosa o un reino. Tratar la Biblia como historia literal o como un manual de ciencia infalible era para Spinoza un error categorial, un error fundamental en la comprensión de la naturaleza misma del texto. La Biblia no fue escrita para enseñar ciencia o filosofía, sino para inculcar piedad y obediencia a un grupo específico de personas en un momento dado de la historia. Spinoza es, sin exageración, un pionero del método crítico histórico de interpretación bíblica. Él insistió en que las escrituras debían leerse y analizarse como cualquier otro texto antiguo, aplicando la razón, la filología y la crítica histórica para comprender su verdadero significado. No debemos asumir que cada palabra es literalmente cierta o que contiene verdades científicas o filosóficas ocultas. Para entender un pasaje, era imperativo considerar el contexto histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Y con qué propósito? Spinoza mostró cómo la Biblia está repleta de alegorías, metáforas, poesía, parábolas y relatos míticos. Interpretarlos literalmente, creyó, es perderse su significado más profundo y sus verdades morales subyacentes. El papel de la razón es, en este sentido, no solo importante, sino indispensable. La razón nos permite discernir entre la sabiduría moral universal y las supersticiones obsoletas o los mandatos culturales específicos de una época remota. Nos permite distinguir lo que es útil para la vida ética de lo que es meramente un producto de la imaginación humana o de las necesidades de control de una autoridad. ¿Por qué deberíamos silenciar nuestra razón, la facultad que nos distingue, al abordar un texto, por muy sagrado que se le considere? Para Spinoza, la función social de las narrativas religiosas era, sobre todo, pedagógica y moral. Los mitos y las historias bíblicas no eran representaciones literales de la realidad, sino vehículos para educar moralmente a un pueblo que en su mayoría no estaba preparado para la comprensión filosófica o abstracta. La verdad literal y la verdad moral son, para Spinoza, categorías distintas. Una historia, aunque no sea históricamente precisa,
puede contener una profunda verdad moral que resuene a través de los siglos. Las parábolas, por ejemplo, argumentó Spinoza, eran mucho más efectivas que los mandamientos explícitos para transmitir principios éticos. Al contar historias que ejemplificaban el amor, la justicia, la compasión, la solidaridad, la Biblia inspiraba comportamientos morales sin necesidad de que la gente creyera en milagros sobrenaturales o en intervenciones divinas directas. La piedad no requiere credulidad, sino una vida virtuosa. La consecuencia más liberadora del análisis de Spinoza es la invitación a liberar el mensaje moral del dogma y la autoridad. Se trata de separar los profundos y útiles enseñamientos éticos de las supersticiones, de las incoherencias y del autoritarismo que a menudo los envuelve. La esencia moral del mensaje bíblico, el amor al prójimo, la búsqueda de la justicia, la práctica de la compasión, no depende en absoluto de la creencia en lo sobrenatural o de la sumisión a una autoridad eclesiástica. Spinoza nos insta a preservar la sabiduría contenida en estos textos sin aceptar la opresión de sus interpretaciones dogmáticas. La Biblia, despojada de sus vestiduras de infalibilidad divina y autoridad incontestable, puede ser leída como una rica literatura de transformación humana, una fuente de inspiración para la virtud y el buen vivir, no como un manual para la obediencia ciega o la justificación del poder. ¿No sería este un camino más honesto, más liberador y más profundo para interactuar con los textos que han moldeado la civilización? La crítica de Spinoza no se detuvo en los textos. Para completar su desmantelamiento de los instrumentos del poder religioso, él dirigió su implacable razón hacia los profetas y los milagros, dos pilares centrales de la fe tradicional que, según su análisis, eran meramente expresiones de la imaginación humana y la ignorancia, hábilmente explotadas para fines políticos y de control. ¿Alguna vez han pensado cómo la figura del profeta o la creencia en lo milagroso pueden ser utilizadas no solo para inspirar fe, sino también para consolidar y mantener el poder? Para Spinoza, la verdadera naturaleza de la profecía no residía en una comunicación directa y literal de un Dios trascendente que susurraba secretos al oído de unos pocos elegidos. Los profetas, argumentaba, eran individuos con una imaginación particularmente vívida y una profunda sensibilidad a los problemas sociales y políticos de su tiempo. Sus revelaciones eran más bien el reflejo de sus propias convicciones, de sus esperanzas y miedos, y de los conocimientos y limitaciones de su época y cultura, no verdades universales e inmutables dictadas desde una esfera divina. Por ejemplo, un profeta que anunciaba la victoria en una batalla o la caída de un imperio lo hacía para Spinoza basándose en su agudeza política, su percepción de las dinámicas sociales y quizás su elocuencia para inspirar a las masas. La profecía, en este sentido, era una forma primitiva de psicología de masas y de política. Discursos inspiradores diseñados para mover a las multitudes, para fortalecer la moral de una nación o para consolidar el poder de un líder o una ideología. ¿Cómo distinguimos un insight humano profundo, una comprensión intuitiva de la realidad o de las necesidades de un pueblo, de una supuesta comunicación divina? Spinoza nos instaba a aplicar la razón a la profecía, a verla como un fenómeno humano, con sus limitaciones y propósitos terrenales, no como una imposibilidad metafísica o una verdad incondicional. La inspiración sí, pero no la imposición de lo irracional. Los mitos de los milagros eran aún más problemáticos para el sistema filosófico de Spinoza, y su refutación fue uno de los aspectos más audaces y controvertidos de su obra. En un sistema donde Dios es la naturaleza misma y donde todo sigue leyes necesarias e inmutables,
Los milagros son, por definición, imposibilidades lógicas. Si un milagro es una violación de las leyes naturales, entonces implicaría una violación de la propia naturaleza de Dios, que es la encarnación de esas leyes. Y si Dios es perfecto, inmutable y totalmente coherente en su ser, ¿cómo podría violar sus propias leyes, que son una expresión directa de su esencia? Para Spinoza, los llamados milagros no eran más que eventos naturales mal comprendidos por la ignorancia humana. La gente, al no poder explicar un fenómeno a través de las causas naturales conocidas, lo atribuía a la intervención divina, llenando así los vacíos de su conocimiento con lo sobrenatural. La función política de los milagros era clara: validar la autoridad religiosa. Un líder religioso o una iglesia que podía realizar o invocar milagros ganaba una credibilidad y un poder inmensos sobre las masas crédulas. Era una forma de legitimación del poder por la vía del asombro, del temor y de la devoción acrítica. La ciencia, a medida que avanzaba, ha disuelto progresivamente el reino de lo sobrenatural, explicando cada vez más fenómenos que antes se atribuían a la intervención divina. ¿No es más honesto y valiente admitir nuestra ignorancia y buscar explicaciones racionales que aferrarse a lo mágico por comodidad o miedo? Aquí se revela la instrumentalización del sagrado por el poder. Spinoza mostró cómo, a lo largo de la historia, tanto los líderes religiosos como los gobernantes seculares han utilizado la invocación de lo divino, ya sea a través de profecías, milagros o interpretaciones inspiradas de textos, para legitimar su autoridad y mantener a la población bajo control. La alianza histórica entre el trono y el altar, entre el poder secular y el poder religioso, es una constante en la historia de la humanidad. Los gobernantes usaban la religión para justificar su derecho a gobernar. Pensemos en la idea del derecho divino de los reyes, y las iglesias usaban el apoyo estatal para consolidar su propio poder, suprimir la disidencia y mantener la ortodoxia. Cuestionar los milagros, la infalibilidad de un profeta o la autoridad de una institución religiosa no era solo un acto de herejía teológica, era, en esencia, un acto de subversión política. Las élites, sean religiosas o seculares, siempre han tenido un interés en mantener al pueblo en un estado de credulidad y superstición, porque un pueblo que cree ciegamente en milagros y dogmas irrefutables es un pueblo que no cuestiona el poder establecido. ¿No es inquietante pensar en la conveniencia de mantener a las masas en un estado de dependencia de lo inexplicable? Finalmente, Spinoza se adentró en la psicología de la credulidad, investigando por qué las personas, a pesar de la evidencia o la razón, desean tan ardientemente creer en lo sobrenatural. Él comprendió que hay un profundo confort psicológico en las explicaciones mágicas. En un mundo lleno de incertidumbre, de sufrimiento, de injusticia, las explicaciones simples: es la voluntad de Dios, es un milagro, y las promesas de un más allá idílico ofrecen un consuelo inmediato, aunque ilusorio. Lo extraordinario, lo milagroso, lo inexplicable, actúa como un potente compensador para la monotonía, la dificultad y la finitud de la vida ordinaria. La seducción del misterio es inmensamente poderosa, mucho más atractiva para muchas personas que el arduo y a menudo desagradable trabajo de la comprensión racional. Es, para muchos, más fácil y reconfortante creer en un Dios que resolverá todos sus problemas con un acto mágico, que asumir la responsabilidad de su propia vida y de desarrollar su propia razón para enfrentar la realidad. La inclinación humana a la credulidad, la preferencia por la explicación fácil sobre la difícil, es un terreno fértil para la proliferación de la superstición y la manipulación. ¿Es la fe en los milagros una expresión de esperanza o, en última instancia, una profunda negación de la realidad en favor de una fantasía cómoda?
hemos navegado por las aguas profundas del pensamiento de Spinoza, desvelando cómo su visión radical de Dios, la libertad y la razón chocó frontalmente con las estructuras de la fe organizada. Spinoza no solo desafió dogmas, expuso las herramientas psicológicas y políticas que, según él, mantenían a la humanidad en la subyugación. La fe organizada, construida sobre el miedo al castigo y la esperanza de recompensas futuras, y perpetuada por la superstición, siempre ha sido, según Spinoza, un medio de control. Promete una libertad en un más allá inalcanzable para asegurar nuestra obediencia y sumisión en el aquí y ahora. Ofrece un consuelo emocional que, si bien puede ser reconfortante, a menudo exige a cambio la renuncia a nuestra capacidad más valiosa. El pensamiento crítico y la autonomía de la razón nos dicta qué creer, cómo sentir y cómo actuar, no por nuestra propia comprensión, sino por temor a la condena o por la esperanza de una recompensa. ¿Es esta una libertad auténtica o simplemente una forma más elaborada de servidumbre? Pero existe, y esto es crucial, otro tipo de fe, una fe que Spinoza no solo abrazó, sino que vivió. Es la fe en la razón, en la vasta y ordenada naturaleza del universo, esa naturaleza que es Dios mismo. Es una fe inquebrantable en la capacidad de la mente humana para comprender, para desentrañar los misterios de la existencia a través del intelecto. Esta verdadera fe no demanda sumisión ciega, sino que exige un coraje intelectual inmenso para cuestionar, para investigar, para entender por uno mismo. No ofrece respuestas prefabricadas y tranquilizadoras, sino las herramientas robustas para que cada individuo descubra la verdad por sí mismo, forjando su propia comprensión de la realidad. Es la fe de un científico que confía en la inteligibilidad del cosmos, la fe de un filósofo que se entrega al poder de la razón para desvelar sus secretos más profundos. Spinoza pagó un precio inmenso por su devoción a esta verdad. Fue excomulgado, su nombre borrado, sus escritos condenados a la censura y la quema. Fue un paria, un aislado social. Pero sus ideas, como las verdades eternas que él buscaba, no pudieron ser silenciadas. Fluyeron como corrientes subterráneas más poderosas que cualquier institución, más duraderas que cualquier dogma. Susurran en cada mente que osa cuestionar lo establecido, en cada corazón que elige entender en lugar de simplemente obedecer. La elección, queridos amigos, es ahora suya. Optarán por la seguridad, quizás ilusoria, de las cadenas doradas de la fe tradicional y sus promesas, o abrazarán la libertad, a veces aterradora, del pensamiento autónomo y la comprensión racional. Spinoza no les ofrece un camino fácil ni un refugio de certezas cómodas, pero les muestra un sendero hacia una vida genuinamente plena, una vida guiada por la razón, el amor intelectual de la naturaleza y la búsqueda incansable de la verdad. La decisión de recorrerlo o no recae enteramente en ustedes. ¿Qué eligen hoy? ¿La aparente seguridad de la subyugación o el riesgo liberador de la verdad? Su respuesta no solo moldeará su propia existencia, sino que, en última instancia, también influirá en el futuro de la humanidad. Una vez más, si este mensaje ha resonado en lo más profundo de ustedes, por favor, denle un me gusta si están utilizando su celular. Ese gesto nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estas ideas transformadoras con más personas. Y por supuesto, compartan este video con alguien a quien crean que esta profunda verdad le haría bien. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.